Y quiero darle la bienvenida al primer invitado de esta tarde. Es José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense, especialista además en sistemas políticos y electorales. Es uno de los 222 presos políticos desterrados por el régimen de Ortega en febrero del 2023. Señor Peraza, buena tarde y bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, un placer atender a su llamado y estoy a la orden. Como veíamos en la nota de contexto sobre esto, se cumplen 6 años de las protestas del 2018 en Nicaragua, unas protestas que alzaron la voz contra la represión, las políticas del régimen de los Ortega Murillo. Usted estuvo presente en esas manifestaciones en Nicaragua. Recordemos hoy cómo vivieron ese momento histórico, 18 de abril, en el que la sociedad nicaragüense se levantó contra la opresión del régimen. Bueno, mira, quiero explicarte que yo era director ejecutivo de una ONG que se llamaba, porque la destruyeron, Movimiento por Nicaragua. Y se da la primera marcha que se dio de manera espontánea hacia la universidad. Y como Movimiento por Nicaragua, que teníamos como especialidad hacer marchas de protesta, llamamos a una protesta, a una marcha de protesta. Y yo hice un video de 30 segundos, pusimos como 10 viñetas en una radio y hicimos como 1000 volantes y llegaron 300.000 personas. Eso lo que me muestra es el cambio que se había gestado en cuestión de una semana o 2 semanas, ¿verdad? Un país donde la gente no se movilizaba por el miedo, estaba como paralizada durante, yo diría, casi una década. De repente, con un anuncio de 30 segundos y un lugar para convocarnos, llegaron más de 300.000 personas. Entonces, eso demuestra el cambio que se dio el 18 de abril y que fue algo espontáneo, porque yo hice un libro a partir de ahí. Y cuando vos entrevistás a los involucrados, y yo que lo viví, que ahora dicen, bueno, que fue una manipulación, un golpe de Estado, absolutamente. Sino, ¿cómo podés explicar que una organización que con costo tenía para sobrevivir, como éramos nosotros, con un video de 30 segundos que subimos a Facebook y a Twitter, pudimos tener una convocatoria de 300.000 personas? Lógicamente no era por nuestro nivel de convocatoria, sino era producto de la efervescencia social que se dio en ese momento. Ya cuando nosotros llamamos, ya había más de 40, 50 muertos. Y ya las cosas estaban pesando tremendamente, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, de abril, del 18 de abril, empezó un proceso represivo del régimen que nos llevó, supuestamente, hasta este momento, tenemos un dato oficial de la CIDH de 351 o 55 muertos. Ese es el balance oficial, desde luego que son más, porque hay mucha gente que no denuncia a sus muertos por miedo, porque en algunos casos no se han encontrado los cadáveres y se cree que hay algunas fosas comunes que todavía no hemos logrado y que no vamos a lograr hasta que estemos en democracia, saber dónde están, quiénes son y cómo fue que sucedió. Ese es el balance que tenemos así a nivel general. Después vino una represión terrible que se fue dando durante todo el 2018 y en gran parte del 2019. Ya a finales del 2019 la protesta bajó, no por el deseo de la gente de bajar la protesta, sino por la represión del régimen. Y llegamos a las elecciones del 2021, donde se intentó cambiar la historia de Nicaragua en el sentido de salir de los gobiernos autoritarios de manera pacífica. Lógicamente cometimos un gran error en ese sentido. El régimen atacó con más virulencia y nos llevó a la cárcel a los que ellos consideraban que era gente peligrosa. Y básicamente éramos como 250 personas. Permítame, ¿cuál fue ese error puntual que cometieron ustedes? Nosotros cometimos el error de creer que nuestra sociedad había madurado, que Ortega había madurado lo suficiente como para decir, bueno, tengo a toda la gente en la calle y esto ya no da para más. Pero entonces Ortega, en vez de asumir y ver cómo daba un proceso de transición democrática, lo que decidió fue matar. Y eso no lo contemplamos, ¿verdad?
No contemplamos, sabíamos que Ortega iba a matar, pero no sabíamos que iba a matar con el grado de sofisticación y con el grado de saña. Los datos son contundentes. Han pasado más de 1000 personas por la cárcel. Hay alrededor de 750.000 personas que salieron de Nicaragua después del 2018. Se contabilizan 350 muertos de manera oficial, pero seguramente hay más. Y pues ahí el recuento de la CIDH de abuso de poder y violaciones a los derechos humanos que están registradas, más o menos llegan a 12.000 durante estos 6 años. Entonces, en un país tan pequeño como el nuestro, ¿verdad? Porque no estamos hablando que nosotros somos millones de personas, somos, si acaso, 7 millones de personas. Esas son cifras horrendas para un país tan pequeño y con tantos traumas del pasado. Esa es la realidad que vivimos. La inmigración se ha vuelto una solución o un paliativo al grave problema de libertades y de oportunidades que tiene el país, y tendremos que resolverlo en algún momento. Ahora, nos quedamos en el 2021. El 26 de julio fue arrestado. ¿Cómo fue ese arresto? ¿Usted se lo esperaba? Yo estaba esperando ya eso, porque yo había dado declaraciones el domingo y ese lunes en la mañana. Yo realmente no era que deseaba ir a la cárcel, pero yo ya prácticamente yo tenía ya mi destino anunciado por lo que había pasado con otros líderes anteriormente. Háblenos ahora de su experiencia en la cárcel, en prisión, de esos casi 2 años tras las rejas. Bueno, fueron años de poca comida, poca luz, poca relación con mis familiares, casi nula, aislamiento total en muchas veces, en el sentido de que no teníamos información de qué estaba pasando afuera de la cárcel, ni qué estaba sucediendo con nuestra familia, pero yo por lo menos tenía la convicción de que íbamos a salir, porque pues no había ningún cargo que pudiese, bueno, el gobierno nos acusó de traición a la patria y todo ese tipo de cosas que nosotros sabemos que ya eso no se usa desde hace como 40, 50 años. Posiblemente los nazis fueron los últimos que usaron de manera sistemática ese tipo de argumentos. Entonces, a mí me acusaron por lo menos por menoscabo a la integridad del Estado de Nicaragua, ¿verdad? Otros los acusaron por noticias falsas, pero eran unas acusaciones ridículas, ¿no? Entonces, lo que hubo ahí fue unos abusos tremendos en nuestros derechos de movilización, todas las libertades básicas, ¿verdad? De expresión, de movilización, de reunión, que son las libertades básicas, aislamiento, separación de nuestros familiares, acusaciones injustas, condenas injustas, penas injustas. Por ejemplo, yo fui a un juicio donde ni siquiera conocía a mi abogada. Y cuando reclamé para decir que por lo menos me dejaran saber el nombre de mi abogada, el juez me dio 3 minutos para que pudiera. O sea, mi juicio, mi abogada lo preparó en 3 minutos. Y nunca más la volví a ver, pues solo el día de la sentencia, el día que la conocí y el día de la sentencia, que fue una semana después, y ya me condenaron a 10 años por menoscabo a la integridad del Estado. Nunca había hecho absolutamente nada más que hablar en los medios de comunicación. Pues eso demuestra el grado de arbitrariedad del régimen que estamos, el tipo de poder judicial que hay, totalmente sometido, sin ninguna independencia del Ejecutivo, y por tanto la tarea que viene para reconstruir la institucionalidad en Nicaragua es una tarea verdaderamente monstruosa, en el sentido que por lo menos darle algún visto de institucionalidad al país, hemos calculado con los expertos que por lo menos nos va a tomar 10 años. Señor Peraza, ¿cómo llegó el destierro ese 9 de febrero del 2023? Simplemente en mi caso, en mi celda, porque no todas fueron iguales, como a las 10 de la noche se aparecieron 2 policías con mi ropa de civil, ¿verdad? Que era la única que había. Póngase esta ropa, me quité el uniforme, después ya llevaron a otros. Inmediatamente nos dimos cuenta que algo no estaba bien, porque eran las 10 de la noche y eso nunca sucedía a las 10 de la noche. Podía suceder a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana, cuando íbamos a alguna visita familiar, pero a las 10:30 de la noche no.
Vimos pasar que llevaron sándwiches a la Galería de las Mujeres, tampoco, eso es inusual. Primero, nunca nos iban a dar sándwiches, ni gaseosas, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, algo pasaba, inmediatamente nos alertamos. Después nos sacaron de nuestra galera, que era una galera nueva que habían construido solo para nosotros y teníamos como 3 semanas nada más de estar ahí. Nos llevaron a nuestras antiguas celdas y nos metieron a todos juntos. Los 70 que más o menos estábamos ahí. Inmediatamente nos dimos cuenta que algo iba a pasar porque nunca había sucedido eso, que nos juntaran. Si precisamente siempre nos tenían separados para que no nos pudiésemos comunicar. Entonces le preguntamos al jefe del penal, al segundo, pues que ya que estamos aquí, que estamos viendo que están sucediendo cosas, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces él nos dijo, sé que van para algún lado, pero no sabemos hacia dónde. No me pregunto. Nos montaron en unos buses rusos, tapados, con sus ventanas tapadas, y salimos hacia la carretera. Y entonces había una bifurcación y nosotros dijimos, o vamos para la casa presidencial o por alguno de esos edificios a hacer una payasada diciendo que nos perdonan o algo así, o vamos para el otro lado, para el lado norte. Ir al lado norte significaban solo 2 opciones. Una, ir a la otra cárcel común, que era para nosotros no una buena noticia. Y 2, ir al aeropuerto. Entonces, cuando vimos que el bus dobló hacia el norte, o sea, hacia la derecha, yo me dije, a la Modelo, o sea, a la otra cárcel no vamos, porque para ir a la otra cárcel no me van a vestir así de esta manera. Entonces yo deduje, yo voy para el aeropuerto. ¿A dónde el aeropuerto? Yo hice 3 cálculos. O vamos para Costa Rica, o vamos para México, o vamos para Colombia, o vamos para Chile. No le veo otra opción. Porque Chile, porque ha estado muy involucrado. Costa Rica, porque ha sido el lugar tradicional de refugio de los nicaragüenses. Y Colombia y México, porque eran los que habían estado interactuando con. Llegamos, vamos caminando en la carretera, de repente los buses doblan a mano derecha nuevamente y entran al hangar de la Fuerza Aérea de Nicaragua. No vemos casi nada porque vamos tapados. Cuando nos damos cuenta, estamos enfrente de un avión y vemos una serie de funcionarios ahí a lo lejos, que de lejos se ve que no son nicaragüenses, no sabemos quiénes son, pero hay gente rubia, alta, entonces nosotros decimos, esta gente no es nicaragüense. Y cuando ya llegamos casi a la escalinata del avión, se paran los buses y entra un oficial de la policía, porque llevábamos oficiales dentro del bus con AK-47, con pasamontaña. Era una cosa como de película, como que éramos los delincuentes más buscados del siglo. Y entonces subieron con un papel que tenía como 2 líneas y decía, autorizo, José Antonio Peraza, ser trasladado, otro espacio en blanco y firma, punto. Entonces yo le pregunté, ¿y hacia dónde va? Entonces con la mano ellos le pusieron Estados Unidos. Hasta ese momento nos dimos cuenta que íbamos fuera del país, ya lo intuíamos, pero no lo sabíamos. Íbamos fuera del país y que íbamos para Estados Unidos, algo que jamás se nos había pasado a nosotros por la mente. Y bueno, y ahí empezó el exilio, que ya en este momento ya tiene 1 año y 2 meses, más o menos, y que esperamos que no se extienda más, pero no veo yo solucionándose el problema de Nicaragua de manera inmediata. Complicado el panorama, por supuesto, de Nicaragua. Para ir finalizando, señor Peraza, la alcaldesa de Miami-Dade, en Estados Unidos, declaró el 18 de abril como el Día de la Libertad de Nicaragua. ¿Le gustaría hoy compartir un mensaje, tal vez, para esos compatriotas en un día como hoy? Bueno, mi mensaje es que nosotros lo llamamos el espíritu de abril, ¿no? Yo escribí un artículo que está en la revista Confidencial, lo pueden ver el día de hoy, la revista Confidencial de Nicaragua, y ahí yo expreso lo que para mí significa abril. Abril para mí es un estallido de decirle al gobierno de Nicaragua, a esa dictadura, que en realidad no es un gobierno, basta ya de abusos, de irrespeto. Los nicaragüenses necesitamos otro estilo de vida, otra manera de ser gobernados, y que aunque el camino se ve muy oscuro, casi siempre cuando va a amanecer es que está más oscuro. Y yo sé que Nicaragua pronto alcanzará su libertad y pronto volveremos a nuestra tierra, ¿no? De donde nunca hemos querido salir. Yo sé que hay veces hay desesperanza porque todos queremos regresar de manera inmediata,
Pero yo veo ese regreso pronto, tal vez no inmediato, pero sí pronto. Y la lucha no se ha detenido ni se va a detener. Eso es algo que a la dictadura le molesta. Es cierto que dentro de Nicaragua ha logrado controlar a base de represión mucha de la resistencia que existía, pero la resistencia no ha terminado ni va a terminar mientras tengamos una dictadura. Por lo tanto, ánimo compatriotas, que la lucha no ha terminado. Por supuesto que la esperanza sigue latente. Dicen que es lo último que se pierde. En el caso de los nicaragüenses alrededor del mundo, sé que es así. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros su testimonio hoy. Señor Peraza, será hasta la próxima. Le agradezco mucho por la entrevista y siempre la orden. Buena tarde para usted.